noches. Déjenme. Vamos a iniciar nuestra primera sesión del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Luis del Muro Cuellar, yo soy su facilitador, como ya me he presentado en el aula. Voy a activar mi cámara para que me vean. Normalmente la tengo apagada. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar entonces con mi presentación. ¿Okay? Bueno, les comento, el plan, la agenda para esta sesión el propósito es presentarles el módulo 12 de manera muy general, cómo nos vamos a estar comunicando, cómo presentarles una síntesis de los contenidos y también resolver sus dudas sobre las actividades que tienen que realizar en esta primera semana del módulo. Entonces, la agenda propuesta para esta sesión es la siguiente: darles la bienvenida y presentación del módulo y presentación mía, revisar de una manera muy general los contenidos de la unidad 1, que es la que vamos a estar trabajando esta semana, qué vamos a realizar en esta semana, cómo nos vamos a estar comunicando, recomendaciones para trabajo en línea, que ahí yo siempre hago en todas mis sesiones, y finalmente contestaré sus dudas y comentarios generales sobre la actividad integradora, las actividades integradoras que tienen que entregar esta semana. Ok, si están de acuerdo, esta sería la agenda. Me presento con ustedes. En este momento en que me presento, activo mi cámara para que me vean. Bueno, como dice ahí, mi nombre es Luis del Muro Cuellar, soy ingeniero industrial en eléctrica del Tecnológico Regional de Morelia. Tengo una maestría en diseño de entornos virtuales, tengo ya más de 22 años trabajando el tema de educación, como docente, diseñador de cursos, como experto en tecnología educativa. He diseñado muchos cursos y actividades en línea, me gusta trabajar mucho esta modalidad y he dado cursos en muchos niveles, a nivel bachillerato, licenciatura, maestría e incluso hasta a nivel doctorado. Entonces, bueno, pues ese es más o menos mi perfil. Soy casado, tengo 2 hijas, vivo en Morelia. Desde Morelia, aquí tienen su casa y desde aquí voy a estar dándoles la asesoría. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarme. Sean todas ustedes y todos ustedes muy bienvenidos a este módulo 12. ¿Okay? Esa sería mi presentación. Ahora bien, nuestro módulo 12, que se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural, se compone de 2 unidades nada más, pero son unidades un poco complejas porque son temas de matemáticas y física revueltos. Entonces, la primera unidad se llama Matemáticas y Electricidad. Vamos a ver temas como lo geométrico, patrones, figuras, ángulos, triángulos, tratamiento visual de las propiedades geométricas, que son las razones trigonométricas, los ángulos, los triángulos, pero también vamos a estar viendo cuestiones de electricidad y desarrollo humano. Después vamos a ver la unidad 2, que es geometría en fenómenos magnéticos. Seguimos viendo temas como lugares geométricos, conceptos de lo trigonométrico, pero también electromagnetismo, fuerzas y campos. ¿Okay? Son solamente 2 unidades. Aquí en este mapa que me traje ahí de su aula virtual, se muestra de qué manera se abordan estas 2 unidades. La primera semana, que es esta que estamos, se aborda la unidad 1, matemáticas y electricidad. La siguiente semana se abordan las 2 unidades. Se siguen viendo contenidos de la unidad 1, pero ya también se empiezan a ver contenidos de la unidad 2. Para que en la tercera semana se acaben los contenidos de la unidad 2, que es la geometría en fenómenos magnéticos. Y la semana de integración es precisamente, se integran todos los saberes de las 2 unidades y entonces se tienen ya los proyectos integradores y el foro de integración. ¿Cómo se conforma su calificación? Me gusta mostrarles esta gráfica para que desde ahorita ustedes tengan presente cuánto valen las actividades integradoras, cuánto vale el proyecto integrador, cuánto necesitan para aprobar el curso. Necesitan 60%. Entonces, aquí nos indica también qué tienen que hacer. En la primera semana tienen 2 actividades integradoras, hay que trabajar en el aula. En la segunda semana otra vez 2 actividades integradoras, pero también tienen una actividad socioemocional con su tutor y el trabajo en el aula. La tercera semana 2 actividades integradoras y el trabajo en el aula. Y en la última semana se entrega lo que se llama el proyecto integrador, que es el que vale más puntos, 30%. Un foro de integración que vale 8%. Autoevaluaciones que tienen que contestar y una actividad socioemocional todavía. Y obviamente, pues su actividad dentro del aula.
Así se conforma la calificación y eso es importante que lo tengan presente por si se llegan a atrasar en algunas unidades de una semana, vean que no pasa gran cosa mientras entreguen el proyecto integrador. Esto es lo que no tendrían que atrasarse para asegurarse aprobar. Bueno, me gusta mostrarles esto para que ustedes sepan y refuercen, aunque ya lo saben, cómo se va conformando su calificación en el módulo. Esta semana 1 tenemos dos actividades integradoras. Una se llama electromagnetismo en el entorno y la otra se llama la física de los electrodomésticos. Hagan de cuenta, de la primera se habla sobre el tema de la ley de Coulomb, que habla sobre las fuerzas de cargas magnéticas. Y la segunda vemos las leyes de la física que están relacionadas con la electricidad, potencia, corriente, amperes, cosas más cotidianas, un poco más cotidianas. Bueno, son dos actividades integradoras. Recuerden, las actividades integradoras yo las califico a partir de una rúbrica, yo les pongo la calificación, tienen que cumplir con lo solicitado y entonces yo los califico. Pero también hay lo que llamamos actividades formativas. Hay un foro que se llama Foro Aprendiendo y hay ejercicios que son como evaluaciones o autoevaluaciones. Uno de ellos se llama el electromagnetismo y el otro se llama las leyes de la vida cotidiana. Yo les recomiendo mucho que los contesten porque pues, les ayuda a autoevaluarse. ¿Cómo nos comunicamos normalmente? Bueno, pues a mí me gusta mucho trabajar por la mensajería interna de la plataforma. Es la forma en la que yo me comunico la mayor parte del tiempo. Se me facilita, me gusta mucho. Entonces, yo lo recomendaría, pero también pueden hacerlo por correo electrónico. Yo también, yo también, contesto los correos electrónicos, no hay problema, y las dos cosas las contesto casi inmediatamente, en el mismo día, en menos de 24 horas las estoy contestando. Bueno, a veces se me pasan las 24 horas, pero no pasa de 48 horas, ¿no? Pero normalmente contesto de manera inmediata casi, correos y mensajes. Claro que si lo mandan a la 1 de la mañana, pues ya lo contestaría hasta el día siguiente, ¿verdad? Pero sí, así es la forma en que nos comunicaremos. Mis recomendaciones para mejorar su experiencia de trabajo en línea, de estudio en línea, es, antes que nada, y al inicio de cada semana, deben de revisar la guía de la semana. Bueno, la cual es el primer módulo, deben también de revisar la presentación del módulo para que conozcan todo esto que les acabo de mencionar, los contenidos, cómo se evalúa, cómo se conforma la calificación, todo, etc. Entonces deben de revisar todos los contenidos, revisar la guía de la semana y leer y estudiar todos los recursos y contenidos. Yo por eso hago la sesión hasta hoy miércoles, porque se supone que hoy ya miércoles ustedes ya leyeron, estudiaron todos los contenidos, ya trataron incluso a lo mejor de hacer las actividades integradoras, entonces ya vienen nada más a hacer alguna pregunta muy concreta o a comprobar que lo que hicieron es correcto. Deben de leer y estudiar. No quieran pasar sin estudiar, sin leer. Es una escuela, es una preparación que deben de hacer. Deben de dedicarle tiempo a leer, a razonar y a resolver ejercicios. Hay que revisar las rúbricas de evaluación de las actividades integradoras para que conozcan bien qué se evalúan y no haya problemas de que después sacan una calificación baja porque no pusieron la portada, porque no mostraron todo el procedimiento, etcétera, ¿no? Yo recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, que es complicado, pero traten de entrar de manera diaria de lunes a viernes porque pudiera haber cambios en algún contenido, un aviso importante, etcétera. También que participen durante la semana en el foro Aprendiendo. Y mi recomendación es para las entregas de los trabajos es que traten de evitar hacerlo el fin de semana. Recuerden que el fin de semana y sobre todo el domingo por la tarde noche se bloquea la plataforma porque todo, como buenos mexicanos que somos, todo lo entregamos al último momento, la plataforma se satura, se cae y muchas veces no se toma en cuenta que se cae y ya no pudieron entregar a tiempo y entonces ya estarían en una situación de solicitar extensión, que luego platicamos de las extensiones que no se pueden dar fácilmente. Entonces, eviten entregar el fin de semana, yo les recomiendo que traten de entregarlo lo antes posible. Otro punto muy importante, yo he dado este módulo desde hace casi 5 años, entonces ya me conozco todos los trabajos, ya sé que copian mucho del sitio pirata Brainly, ahí copian trabajos, eso está mal hecho, no deben de hacerlo. En este módulo 12 no tienen que irse a investigar nada fuera de la plataforma, todo está en los contenidos de la plataforma, deben nomás de estudiar y hacer los ejercicios, entonces eviten el plagio. Aquel que hace plagio pues va a reprobar la actividad y probablemente repruebe el módulo, ¿ok?
yo tengo que reprobarlo por entregar un trabajo con plagio, tengo que notificar a su tutor y si vuelve a enviar trabajo con plagio, ya no puede entregar nada. Entonces, revisan que sus trabajos cumplan con lo solicitado antes de enviarlo, también es importante. Y otro aspecto importante que quería platicar con ustedes en esta ocasión, porque esto no es normal, bueno, se nos atraviesa el receso de Semana Santa. El receso de Semana Santa, que será del 29 de marzo al 4 de abril, es decir, la próxima semana no hay nada que hacer. La plataforma va a estar, no sé, no nos han dicho, pero a veces la cierran y nomás se pueden ver los materiales, pero no se puede hacer nada y a veces hasta no se puede ni entrar. Entonces, eso es importante porque, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a calificar todas las actividades que entreguen hasta el viernes, pero lo que entreguen el sábado y el domingo ya no lo calificaría hasta la semana del 5 de abril, porque ya de cuenta que esta es una semana muerta, se pierde, se corta, y entonces ya estaríamos regresando a trabajar hasta la semana 2 de abril. Si alguien pide una extensión o reprobó y pide una extensión, pues ya será hasta la semana 2 de abril que se le dé. Tenemos un periodo de descanso vacacional que inicia el 29 de marzo, entonces ya el 29 de marzo no se va a abrir nada de la plataforma, nos volvemos a ver hasta el 5 de abril, ¿ok? Hagan de cuenta que es un fin de semana largo de toda una semana. Eso es importante que lo tengan presente. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que tengan de cómo vamos a trabajar? Si se sigue escuchando, se sigue viendo todo, no tienen dudas, está todo claro. Espero que no haya dudas. Voy a continuar entonces ahora explicando de una manera muy general la actividad integradora que tienen que entregar esta semana. Las actividades integradoras, que son dos. ¿Ok? Yo les comento que yo estoy constantemente regresando a la pantalla aquí de YouTube, hagan de cuenta, yo tengo una pantalla similar. Entonces yo voy a estar regresando constantemente para revisar si hay algún mensaje, si se deja de escuchar, si se perdió la información, etc. Entonces ahora voy a compartir toda mi pantalla porque me gusta explicar con un pizarrón electrónico las actividades integradoras de este módulo 15, que son matemáticas. Entonces vamos a revisar la actividad integradora 1 primero. Si se llega a ver algo borroso, no se preocupen, puede que sea la conexión de internet, pero la grabación queda muy clara. Después van a poder ustedes ver la grabación y ya la verán en alta definición, con una buena conexión, y ya van a poder trabajar de manera normal. ¿Ok? Déjenme entonces cargar esto, que no se cargó bien, me parece. Aquí arriba. Un tantito. La actividad integradora 2, no. Aquí ya fue, pues la actividad integradora 1, la que vamos a hacer. Bueno, dejen que carguen. Ok. Bueno, vamos a trabajar. La actividad integradora 1, déjenme buscarla donde la tengo. Aquí está. Perfecto, aquí la tengo yo. Muy bien. Ok. Bueno, la actividad integradora 1 la voy a buscar aquí en la plataforma para que la veamos juntos. ¿Qué nos dice la actividad integradora 1? Aquí está en su plataforma, en su aula, y nos dice aquí el problema. Déjenme, dice, se llama el electromagnetismo en el entorno. Y nos dice, Coulomb enunció la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Pues vamos a trabajar sobre la ley de Coulomb. Y nos da aquí cuál es la definición. Y el propósito de la actividad que necesitan. Ustedes van a necesitar el tema de cálculo de fuerza eléctrica y energía potencial, reconocer los elementos de la ley de Coulomb e identificar conceptos relacionados con el electromagnetismo. Todo eso está en sus contenidos, léanlos y se les va a facilitar.
Entonces ya aquí viene el problema. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento de texto, no vayan a hacer una hoja de Excel, no vayan a hacer un PowerPoint, es un documento de texto en procesador de texto, puede ser Word o cualquier otro, con la solución a las incógnitas. Pero fíjense lo que dicen, indicando los procedimientos y despejes utilizados, al igual que el análisis dimensional, o sea, las unidades de medidas encontradas. Si lo haces a mano en papel, puedes tomar una fotografía y agregarla al documento. A muchos les complica luego hacer las operaciones en Word. Pueden hacerlo en papel, una libreta, bien limpiecito, bien ordenado, todo bien claro, le toman una foto y la añaden al documento. Nada más la parte de las operaciones. Ustedes de todos tienen que presentar un documento con toda la descripción del problema, la narración del contenido, etc. Bueno, ¿y qué nos dice el problema? Dice, resuelve los problemas siguientes. Nos dice, un átomo de hidrógeno tiene una de estas características, y aquí os dan, recuerden ustedes, los átomos están formados por electrones, protones y neutrones. El electrón es una carga negativa, por eso tiene aquí un signo negativo. El protón es una carga positiva, por eso no tiene signo, porque es positiva. Y el neutrón tiene cero carga. No, eso no lo tomamos en cuenta. ¿Okay? Aquí no se confundan, nos dan una medida de masa, no se ocupa, no se utiliza. Esto nomás es para darnos información del átomo de hidrógeno. Y ya entonces aquí ya viene el problema. Nos dice, además el átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen en promedio una separación de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Así se leen estas unidades. Esta es la expresión en notación científica de una cantidad muy pequeña o muy grande. Cuando es negativo el número es muy pequeña, cuando es positivo es muy grande. Entonces 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Esta es la M de metros. Y aquí nos dice, lo primero que hay que hacer es encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica. Considera la siguiente fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la ley de Coulomb y nos dice que hay una constante que multiplica las dos cargas sobre la distancia elevada al cuadrado. Luego nos dice cuál es la separación de dos cargas. Ese ya es otro dato diferente. De menos 4 microcoulombs. Ahorita les voy a explicar qué significa esto, cómo se expresa. Y nos dice que hay que despejar la fuerza, que es de 200 newtons. Así se mide la fuerza, para encontrar la distancia, que en este caso es la R. Nos dan la fórmula, debemos usar esta fórmula. Finalmente, el último ejercicio es determinar la distancia en la que se encuentran unos objetos cuyas cargas tienen este valor y su energía potencial es de este valor. Y nos dicen que usemos esta fórmula. Ya después nos hacen dos preguntas abiertas que hay que contestar en base a lo que aprendimos, a lo que leímos, no en base a lo que encuentren en un sitio, no tienen que buscar nada en ningún sitio, tienen que contestar con sus propias palabras. Bueno, vamos entonces ahora sí a resolver. ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a comenzar. Parece que todo está bien. Ok, voy entonces a mostrarles aquí en la pantalla. Tenemos entonces la actividad integradora 1, donde nos dice que hay, tenemos estos datos, ¿no? La carga 1, que es la del electrón, esta es la del electrón, y esta es la del protón, del átomo, es de este valor, menos 1.602.19.17 por 10 a la menos 19. Eso es lo que se llama notación científica. Quiere decir que el punto que está aquí, en realidad está a 19 posiciones hasta acá. Entonces hay que agregar ceros. 0, 0, 0, 18 ceros y después estaría esta cantidad. Es una cantidad muy, muy pequeña, por eso se escribe de esta manera para poder trabajarlos. La carga 2 es del mismo valor, pero es positiva. Luego la distancia en que nos dicen que es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros, igual. Quiere decir que este punto en realidad está a 11 posiciones hasta por acá. Y antes hay que agregar ceros, entonces es 10 ceros, 5, 3. Y vamos a usar una constante de proporcionalidad, que eso es una constante que está definida, no tenemos que hacerle ningún cambio, ningún ajuste, este es el valor, se lee de esta manera, constante de proporcionalidad es igual a 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta es la unidad de carga, la carga se mide en coulombs. Si ya revisaron sus contenidos, ustedes ya saben todo esto. Ok, ese es el problema, pero yo les voy a resolver uno similar usando, no voy a usar estos datos, los voy a cambiar, ojo, yo voy a resolver un problema muy similar, pero con unos datos nuevos.
Yo voy a usar esta distancia que tengo aquí, que es de 4.2 por 10 a la menos 10 metros, y voy a usar este valor de cargas que tengo aquí, que son diferentes a las que están ustedes en el problema, pero son muy similares, ¿no? Una es negativa, otra es positiva, están en notación científica. Entonces yo lo único que necesito hacer para resolver el problema es sustituir los valores que yo tengo en la ley de Coulomb. La fórmula de la ley de Coulomb es esta que está aquí. Nos dice que la fuerza entre dos cargas es igual a la constante de proporcionalidad, que es esta que está aquí, ese valor va aquí, por la carga 1 que multiplica la carga 2. Esta es la carga 1, en mi caso, sustituyo este valor aquí, esta es la carga 2, lo sustituyo aquí, y la distancia que la separa elevada al cuadrado, la distancia es este valor que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces yo aquí lo tengo, la fórmula, voy a subir un poco. Solamente necesito sustituir valores igual y ya. Aquí tengo la constante de proporcionalidad, este valor, con todas sus unidades, porque así vamos a eliminarlas. Es Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Luego tengo la primera carga que es de menos 1.401917 por 10 a la menos 18 coulombs. Entonces este es Q1. ¿Ok? Solamente lo escribo aquí en la fórmula, es muy fácil. Acá tengo Q2, es 1.401917 por 10 a la menos 18 coulombs. Y en la parte de abajo voy a tener la distancia, que es 4.2 por 10 a la menos 10 metros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo nada más resolver esta operación y ya con eso habré encontrado la fuerza. ¿Cómo resuelvo esas operaciones? Muy fácil, muy sencillo. Ustedes tienen por ahí un documento sobre la notación científica y hay algunas reglas de cómo se hacen las operaciones con notación científica. Cuando se multiplican dos números con notación científica, una de las reglas nos dice que el número base, que es el número que está aquí, el número base, se multiplica por el otro número que está multiplicando. Yo agarro una calculadora y multiplico estos dos números y apunto su resultado. Aquí lo apunté yo. Yo respeto el signo porque es un signo negativo, sigue siendo negativo. ¿Qué pasa con los exponenciales? Porque esas siguen siendo cantidades con notación científica, entonces yo voy a escribir por 10 a la, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con los exponenciales? La regla nos dice que cuando se multiplican, la notación científica se suma, o sea que este número lo voy a sumar con este otro número. Aquí lo escribí yo. El resultado de 18 menos 18 más menos 18 es 36. Entonces la notación científica de mi resultado ahora es este valor. ¿Okay? Ya hice la operación de arriba. Abajo, este número está elevado al cuadrado. Recuerden que cuando un número está elevado al cuadrado quiere decir que se está multiplicando por él mismo. Entonces yo voy a multiplicar 4.2 por 4.2 y lo apunto. Aquí está apuntado, es este valor. ¿Qué pasa con el exponencial? Pues nuevamente igual. Como estoy multiplicando 4.2 por 4.2, o sea que es este menos 10 se va a sumar con el otro menos 10 y me va a dar menos 20. Esa es la notación científica. ¿Sí, fijan? Yo le escribo ya aquí más clarito todo, para que vean cómo va quedando. Sigue estando la constante de proporcionalidad de Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Arriba ya nada más tenemos una cantidad en Coulomb al cuadrado, porque este Coulomb con este otro Coulomb se multiplicaron y nos dio Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Ahora voy a yo hacer la división de estos dos números. Igual como lo usaría con una calculadora, me voy a una calculadora, escribo este número y lo divido entre el que está acá abajo, que es este, ¿no? Una división sencilla. ¡Pum! Y yo voy a tener este resultado. ¿Qué pasa con el exponencial? El exponencial, la regla nos dice que cuando se divide, el de arriba se le resta el de abajo. O sea que yo voy a tener menos 36 menos, es el signo menos, el de abajo, que es menos 20. Pero, vean, aquí lo hice de forma más clara, 36 menos menos 20, este menos que está con este menos está multiplicando y eso hace que se vuelva un signo positivo. Entonces, en realidad voy a tener menos 36 más 20
es igual a menos 16. Y ese es el exponencial ahora que voy a tener del resultado de esta división. Yo ya lo apunté en esta parte de aquí, todo completo. ¿Okay? Pues ya nada más tengo que multiplicar la constante de proporcionalidad por este número que lo tengo en metros al cuadrado, coulomb al cuadrado. Ojo, aquí ya puedo empezar a eliminar unidades, que es algo de lo que me piden. Yo tengo un coulomb al cuadrado con un coulomb que está dividiendo. Cuando eso sucede, eso es igual a que si tuviera 1, entonces se eliminan. Y por este lado tengo metros al cuadrado que está multiplicando y tenemos metros al cuadrado que está dividiendo. Se eliminan, queda como un número 1. Entonces ya nada más me va a quedar esta unidad que es de Newton y que es la unidad precisamente de fuerza. Si recuerdan sus clases de física, la unidad de la fuerza es Newton. Entonces me va a quedar de esta manera, ya que eliminé unidades. La constante de proporcionalidad en newtons que multiplica a este número. Ya nada más tengo que hacer la operación nuevamente, como lo hemos estado haciendo, se multiplica el número base, por el número base de este número, yo lo multiplico y en mi caso me va a dar esta cantidad con este signo negativo. ¿Y qué pasa con los exponenciales? Cuando se multiplica, se suman. Ok, pero este es 9 positivo y este es menos 16 negativo, entonces voy a tener una notación científica de menos 7. Y este es mi resultado final. Este es el valor de la fuerza de entre dos cargas en newtons. ¿Ok? Y ya, con eso acabé. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Como lo ven, no se estresen si se les parece que voy muy rápido o que está complicado. Esto va a quedar grabado, ya después pueden revisar el video con calma, le ponen pausa, van siguiendo paso a paso. Recuerden que ustedes lo tienen que resolver con los datos de su problema. Yo estoy resolviendo un ejercicio de manera parecida, pero no es el ejercicio de la tarea. ¿Ok? Si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Es importante que sí hagan un esfuerzo por entender y por aprender este procedimiento, porque desde ahorita les digo que en las actividades de la semana 2, semana 3 y semana 4 vamos a estar haciendo esto otra vez. Entonces, esto se hace todas las semanas, entonces es muy repetitivo y eso es bueno porque ya van a tener experiencia, pero pues tienen que aprenderlo desde ahorita. Ok, voy a continuar con la siguiente actividad integradora. Bueno, que digas, con el siguiente ejercicio, que es muy parecido. Ahora nos cambian un poco ahí la redacción. Nos dice, es un nuevo problema, ¿no? Nos dice, ¿cuál es la separación de dos cargas? O sea, dos cargas son, hagan de cuenta que son dos electrones que tienen una carga de menos 4 microcoulombs. Esta letrita que está aquí es una letra del alfabeto griego que se lee micro y se refiere a un millón hacia la izquierda. O sea, quiere decir que esta cantidad tiene 6 posiciones a la izquierda, es decir, su valor real es de 0.00000504 coulombs. Entonces aquí yo lo estoy explicando cómo se escriben estas cantidades de microcoulombs. En su problema les indica que ustedes tienen una carga de 5 microcoulombs, aquí está. 5 microcoulombs es igual, como les decía, es de micro, es de millón, entonces es igual a decir que se tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6. Este menos 6 quiere decir que el punto decimal que está aquí, en realidad está en 6 posiciones hacia acá. Por eso está 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Aquí sería esa cantidad de carga en coulombs, en notación normal. Esto es en notación científica y esto es abreviado en micros, ¿no? Pues cuando nos dicen que tenemos una carga de menos 4 microcoulombs, en realidad lo voy a tener, la carga es de por 10 a la menos 6. Yo voy a usar, ustedes tienen menos 4, yo voy a usar 5 microcoulombs. ¿Okay? Ustedes, yo no voy a usar este valor para resolver el problema, yo voy a usar el valor de 5 microcoulombs. Y ahí mismo en el problema nos dicen que debemos, que hay una fuerza entre ellas de 200 newton. Digamos que es lo inverso, aquí ya se resolvió la fuerza, ya la tienen, es 200 newton. Y lo que nos piden que encontremos es la R o la distancia entre ellas. Entonces, aquí Prepa en INIASEP ya nos hizo el trabajo pesado de separar la R, despejarla de la fórmula
simplemente estaba dividiendo, pasaba para acá, y la F pasa para acá. ¿Ok? Yo tengo el valor de la carga 1, tengo el valor de la carga 2, que son iguales, tengo el valor de la constante, que es la misma que ya he venido usando, y sé que la fuerza es de 200 newtons. ¿Qué hago entonces? Sustituyo valores en la ecuación, como lo hice hace rato. Q1, aquí está. Q2 es la misma que Q1, aquí está. Signo negativo, signo negativo, signo negativo con signo negativo, se nos va a dar positivo. Esta es la constante de proporcionalidad, está aquí, es el valor que usamos hace rato, ahí está. La fuerza es ahora lo que está aquí abajo, 200 newtons. Ok, vamos a hacer operaciones. ¿Qué haría yo? Lo primero que voy a hacer es multiplicar los números base, como les acabo de decir. Se multiplican los números bases, 5 por 5, 5 negativo por 5 negativo me va a dar 25 positivo. ¿Qué pasa con los números de la notación científica? Recuerden que cuando se multiplican, estos se suman. Entonces ahora tengo menos 12 a la menos 12. Y como multipliqué Coulomb por Coulomb, ahora tengo Coulomb al cuadrado. Todo esto está elevado a un medio. Y arriba tengo está sobre la distancia, está con la constante de proporcionalidad. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Bueno, ahora voy a dividir esta cantidad. 25 lo divido entre 200. Y hagan de cuenta que si esto es como si yo tuviera la notación científica de 200 por 10 a la 0, porque no se va a mover el punto en ninguna posición. Entonces yo multiplico 25 entre 200, me da esta cantidad que apunté aquí. ¿Qué pasa con el número de la notación científica? Pues sería este de arriba menos el de abajo, pero es 0 el de abajo, entonces queda igual, de menos 12, así queda. ¿Ok? Recuerden que ya estando en este momento podemos empezar a eliminar unidades. Coulomb al cuadrado que está dividiendo se elimina con un Coulomb al cuadrado que está multiplicando. Me queda solamente la unidad de metros elevados al cuadrado, pero eso se va a eliminar con este medio que tengo aquí. ¿Ok? Yo entonces hago las operaciones, ahora tengo que hacer estas operaciones, multiplicar la constante de proporcionalidad por esta cantidad que tengo aquí. Multiplico 9 por 0.125 y me va a dar esta cantidad. ¿Qué pasa con el exponencial? Cuando se multiplican, se suman, pero este es positivo y este es negativo, entonces me queda de menos 3. Aquí está apuntado. ¿Okay? Esto está elevado a la 1 medio. Elevado a 1 medio quiere decir que es la raíz cuadrada de lo que está aquí. Se escribe igual, esto sería lo mismo a decir así. Entonces ya nada más en una calculadora yo puedo sacar la raíz cuadrada de este número. Está en notación científica. Si yo no puedo escribir la notación científica en la calculadora, pues es muy fácil convertirlo a notación normal. En este caso el punto está aquí. Quiere decir que notación normal sería escribir el punto, luego 0, 0, y luego ya vendría el 1. 1, 1, 25. Esto es para mi ejemplo, mi caso, ¿no? Pues yo ya en la calculadora le saco la raíz cuadrada de este número y obtengo este valor, que está expresado de manera normal. Si yo lo quiero expresar en notación científica, puedo desplazar este punto 1, 2, 3 y puedo escribirlo como 33.54 por 10 a la menos 3. Metros. Estos son metros. Acuérdense, siempre deben de escribir las unidades, es parte de lo que se pide en la actividad. Y ya con eso habrán acabado este ejercicio. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Vean cómo es muy repetitivo. Elisa, ¿en qué parte dices que de dónde saco el menos 6? Me imagino que te refieres a esto. Ahorita lo vamos a volver a hacer. Ahorita lo voy a volver a hacer, porque en este problema nuevamente tenemos una situación similar. Nos dice que tenemos un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 9 microcoulombs. Lo que les decía es que cuando es micro se refiere a 1.000.000 y todo el número que está como micro se expresa como por 10 a la menos 6. Micro es 1.000.000 a la izquierda. O sea, quiere decir que hay 6 posiciones después del punto, pero a la izquierda. Es lo que les expliqué acá arriba. Si yo tengo 5 microcoulombs,
Eso es igual a decir que tengo 5 por 10 a la menos 6. Y esto es igual al número de manera normal. La notación científica a la menos 6 quiere decir que el punto que está aquí realmente está 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Este es el número en notación normal. Pero para no manejar todos estos números tan grandes, utilizamos la notación científica. Muevo el punto 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta aquí. Y entonces yo escribo 5 por 10 a la menos 6. Y otra forma más fácil de incluso que la notación científica, si no queremos expresar la notación científica, es usar los micros. La palabra micro lleva implícito que es un millón de veces a la izquierda, o sea, que es a la menos 6. Entonces, yo tengo 5 microcoulombs. Entonces, cuando me dicen acá en el siguiente problema que me dicen, tenemos una carga de menos 9 microcoulombs. Yo sé que es 9 por 10 a la menos 6. Cualquier cantidad que les digan 20 microcoulombs, 30 microcoulombs, siempre va a ser 30 por 10 a la menos 6, 20 por 10 a la menos 6. Microcoulomb quiere decir que está en notación científica a 10 a la menos 6. ¿Okay? Yo voy a resolver este problema con otro dato diferente. No voy a usar el de menos 9 microcoulombs, voy a usar 6 microcoulombs. Y lo único que hay que hacer es sustituir los valores en esta ecuación que nos dan en el problema, no hay que usar ninguna otra. Nos dicen que la energía potencial es igual a la constante de proporcionalidad por la multiplicación de las cargas sobre la distancia. Pero lo que queremos encontrar es la distancia, precisamente, esta la desconocemos. La energía potencial me la están dando aquí, que es de 9 joules. Aquí tengo yo el dato. ¿Okay? Yo esta la voy a dejar ahorita igual. ¿Cómo resuelvo esto? Pues simplemente sustituyo los valores en la ecuación que tengo aquí. La carga 1 es de menos 6 por 10 a la menos 6. La carga 2 es igual, de menos 6 por 10 a la menos 6. Va a estar sobre la distancia que desconozco, multiplicando la constante de proporcionalidad. Esta es la constante de proporcionalidad. ¿Cuál? Y la energía potencial, que la conozco y es este valor, es igual a todo eso. Entonces yo necesito despejar esta R, como dice aquí, despejamos R, que es parecido a lo que se hizo en la anterior. Esta R va a pasar para este lado y esos 9 joules van a pasar para este lado. Yo aquí le escribí, pero aquí ya esta es la buena, ya despejada. R es igual, es la misma ecuación, la constante que multiplica las cargas, pero ahora sí tengo los joules en la parte de abajo. Una nota importante aquí, un joule, y eso lo deben ustedes escribir en su trabajo, joule, es igual a un newton sobre metro. Entonces, cuando tenía 9 joules, pues simplemente lo escribí como 9 newton sobre metro. ¿Ok? Por eso aquí ya puse newton sobre metro. Entonces aquí tengo ya la ecuación con los datos del problema. Las dos cargas, la energía potencial, la constante de proporcionalidad. Resuelvo las operaciones nada más, así de sencillo. Resuelvo la operación, se multiplica, volvemos a hacer lo que hicimos la vez pasada, multiplicamos los números base, 6 por 6, me da 36. ¿Qué pasa con la notación científica? Se suma, es menos 6 más menos 6, me da menos 12, y ya resolví mi primera operación. Todavía estoy aquí dejando las unidades, pero ya puedo empezar a eliminarlas porque tengo una coulomb que está dividiendo con una coulomb que está multiplicando. Tengo una newton que está multiplicando con un newton que está dividiendo, y entonces me van a quedar ya nada más estos metros elevado al cuadrado sobre metros. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer la división de 36 entre 9, me va a dar 4, aquí lo apunté, 4. ¿Qué pasa con la notación científica? Que sería el de arriba menos el de abajo, pero el de abajo tiene notación científica de 0, entonces queda igual, y menos 12. ¿Okay? Ya nada más tengo metros cuadrados sobre metros, pero aquí tengo un metro dividiendo con 2 metros multiplicando, puedo quitar 1, ya nada más me va a quedar un metro, que es la unidad de distancia, precisamente. Hago esta multiplicación, 4 por 9, 36. La notación científica se suma, este 9 más menos 12 nos queda de menos 3 metros.
Y ese es mi resultado, ya lo habré resuelto. Ya nada más, entonces ahora ustedes contestan estas dos últimas preguntas que les hacen. No tienen que copiar, no tienen que ir a buscar en un sitio, no tienen que citar, tienen que leer los contenidos y responder en base a lo que aprendieron, de manera personal. ¿Cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas? Las partículas fundamentales se refiere al átomo, al electrón, al protón, al neutrón. Y su importancia, ya que lean los materiales van a entenderlo mejor, pero ahorita les puedo comentar que su importancia es que son realmente la base del electromagnetismo, porque son las partículas que se cargan, ya sea de manera negativa o positiva, y son en la base para poder definir todas las leyes electromagnéticas. Entonces esa es la importancia de las partículas fundamentales. Como vimos aquí, las leyes de Coulomb hablan de partículas cargadas. Esas partículas cargadas son partículas de átomos, electrones que están cargados. Entonces son la base del funcionamiento, digamos, del fenómeno electromagnético. Por eso son importantes. Luego les dicen, en un párrafo de 5 líneas, y eso es importante que lo hagan así, al menos 5 líneas, la importancia de las leyes revisadas en esta semana. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante conocer estas leyes? Pues porque nos ayudan a resolver problemas con el electromagnetismo para beneficio personal, para poder usar aparatos, para poder usarlo en nuestra vida cotidiana, para aprovechar el electromagnetismo en nuestra vida. Tiene que ser un documento de Word o de procesador de texto, no vayan a hacer un PowerPoint, no vayan a hacer una hoja de Excel, y tiene que tener su nombre correcto, ¿ok? Y con eso acabaríamos la primera actividad integradora. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Fernanda, exactamente queda como 4 por 10 a la menos 6. Todo lo que diga micro queda por 10 a la menos 6. Les decía, si el problema les dice son 11 microcoulombs o micrometros, entonces lo escriben como 11 por 10 a la menos 6. Brenda, en el documento tienes que poner todas las operaciones. Aunque uses calculadora, las tienes que poner, porque aunque uses la calculadora, tienes que poner paso por paso. Aquí primero la fórmula con todas sus variables, luego hice la primera multiplicación, en la siguiente escribo otra vez la fórmula, pero ya con los datos multiplicados, pero me falta dividir, ya la siguiente lo hago con la división y así. Lo que no se vale es que nomás pongan la fórmula, los valores y un resultado, porque eso me indica para mí que copiaron el trabajo, porque entonces no hicieron las operaciones, no eliminaron las variables. Tienen que hacer el procedimiento como lo estoy haciendo yo aquí, en pantalla. Por eso les decía que si se les complica hacerlo en Word por lo de escribir las fórmulas, como dice ahí en la actividad, lo pueden hacer en una libreta de una manera muy clara, así como lo tengo yo, escribiendo toda la ecuación, las fórmulas, las sustituciones, las operaciones, cómo se eliminan las unidades hasta llegar al resultado final, le toman una foto y lo incluyen en el documento. Pero en el documento debe de ir todo el desarrollo, todo escrito, el problema, y nada más suben la parte de la operación. Elisa, en el documento vas a hacer lo mismo que yo hice, pero con los datos del problema, no con los datos que yo estoy usando. ¿Mm? ¿Ok? Yo les estoy poniendo un ejemplo de cómo se resuelve. Vamos entonces ahora a continuar con la siguiente actividad integradora. Permítanme un momento. La siguiente actividad integradora es un poco más sencilla en cuanto a las operaciones, ya que habla de las leyes de la electricidad, que son más simples. Ahorita las vamos a ver. Como les digo, todo eso está en sus materiales. Si ustedes se ponen a estudiar sus materiales, no van a tener ningún problema. Ahí están las operaciones, ahí están las fórmulas y ahí están las explicaciones de cómo se usan. Nuestra siguiente actividad integrada se llama la física de los electrodomésticos. Y son varios problemitas muy sencillos. ¿Sí? Voy a marcar. Dice, se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. La diferencia de potencial entre terminales es de 120 volts. La diferencia de potencial se refiere al voltaje con el que trabaja.
con una corriente de 6 amperes. La corriente es la corriente con la que se usa el voltaje. La corriente es con la cantidad de voltaje que pasaron de cuenta, ¿no? La fuerza del voltaje. De 6 y se llama 6 amperes. Después nos pregunta, ¿cuál es la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts? Y incluso nos dice, utiliza la ley de Ohm. Váyanse a estudiar los contenidos, vean bien la ley de Ohm, lo que nos dice. Y aquí la tengo yo. La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, después nos dice en la pregunta 1.2, ¿cuál será la potencia disipada si se trabaja con un voltaje de 120 volts? Y ya nos vuelve a decir las ecuaciones, ahí nos las está dando. Recuerda que, y nos da las ecuaciones de la potencia. Entonces, vamos a resolverlo aquí primero, ¿no? Nuevamente yo voy a usar unos datos diferentes al problema, un poco diferentes. Estos yo no los voy a usar. Yo voy a usar, en vez de 120 volts, voy a usar 130 volts y voy a usar 4 amperes. Son datos diferentes, pero muy parecidos. ¿Ok? Entonces, lo primero que me preguntan es que quieren que diga cuál es la corriente si se incrementa a 220 volts. ¿Okay? Pero para encontrar la corriente, si se incrementa a 220 volts, yo necesito primero conocer la resistencia. Entonces, primero tengo que encontrar la resistencia, y de la ley de Ohm yo tengo esta fórmula que me dice que la resistencia es el voltaje sobre la corriente. ¿Ok? Esa la uso entonces yo para encontrar el valor de la resistencia con los datos del problema. Yo voy a usar 130 volts, 4 amperes, ustedes van a usar estos de acá, ¿no? Es una simple división. 130 entre 4 volts, amperes, me da a mí 32.5 ohms. Lo pueden escribir esta letra que es la omega, o pueden escribir la palabra ohm. Esa es la unidad de la resistencia. Ahora bien, de esta fórmula de la resistencia, yo puedo despejar también la corriente. Recuerden cómo se despeja. Esta pasa para acá y esta pasa para acá. Pues aquí yo la tengo despejada. La corriente es igual la corriente por la resistencia es igual al voltaje. Y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O sea, primero pasé la corriente, luego paso la resistencia, y esta fórmula es la que voy a usar para encontrar la corriente si el voltaje se incrementa a 220, como dice el problema. Entonces ahora el voltaje es de 220, la resistencia es el valor que yo encontré, y divido voltaje entre ohms, me da corriente en amperes, 6.76 amperes. Esta es la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts. Ya con eso resolví la primera parte. El siguiente punto, ojo, tiene truco porque dice, ¿cuál será la potencia disipada de este refrigerador si se trabaja con un voltaje de 120 volts? Nos vuelve a decir que es de 120 volts, no se vayan a confundir y a usar la corriente que encontraron para 220 volts. No, es la corriente original del problema. Y nos dice ahí mismo cuál es la fórmula. Nos dice que la potencia es igual a la resistencia por la corriente elevada al cuadrado. Este es elevado al cuadrado, ¿no? En el caso de esta fórmula, aquí la tengo yo escrita correctamente. La potencia es igual a la resistencia por la corriente elevada al cuadrado. Yo estoy usando un valor de 130 volts, ¿no? Y una corriente de 4 amperes. Sustituyo esos valores aquí. La resistencia que encontré, que es de 32.5, que multiplica a la corriente, que es de 4 amperes, elevado al cuadrado. O sea, yo multiplico 4 por 4, 16, luego esos 16 lo multiplico por 32, y en mi caso me da 130 watts. Esta W significa watts y es el valor, la unidad de potencia. ¿Ok? Y ya con eso resolví esta primera parte. Es muy sencillo, no se confundan, pero es muy sencillo. Luego nos dice, a Doña Mago se le descompuso la plancha por la que la llevó a reparar, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones únicamente tiene estos datos, ¿no? Que es lo que normalmente nos dicen, 120 volts a 60 Hz de frecuencia y 1200 watts. Esa es la potencia. Entonces ahora nos preguntan, 2.1,
¿Cuál es el valor adecuado de la resistencia? Y nos dicen hasta dónde se utiliza las fórmulas revisadas en la semana. El voltaje igual a la resistencia por corriente y que la potencia es el producto de la voltaje por la corriente. ¿Ok? Entonces, yo voy a usar para mis datos, voy a usar estos valores de voltaje de 110 volts y voy a usar 1300 watts. ¿Ok? Ustedes utilizan los del problema. Tengo estas dos ecuaciones, potencia es igual a voltaje por corriente, y si yo despejo aquí la corriente, tengo entonces que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Y también de aquí, de este yo puedo despejar la R y me queda que la resistencia es igual al voltaje por corriente. ¿Qué información yo tengo? Yo tengo voltaje y potencia. Tengo voltaje y tengo potencia. Puedo encontrar la corriente, ¿ok? Es lo primero que voy a hacer. Este es el primer paso. Entonces, con el voltaje de los datos que tengo, 1300 watts, ustedes van a usar 1200, y el voltaje que son 110 volts, sustituyen la ecuación para encontrar la corriente, me da a mí este valor de corriente. Luego en la siguiente ecuación, yo sé que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, entonces ahora yo ya conozco el voltaje que viene en los datos, 110, ustedes utilizan lo que les diga ahí el problema. La corriente es la que encontré, aquí está. Hago la división, escribo mis unidades, voltaje, amperes. Voltaje entre corriente me da 9.3 ohms en mi caso. Ese es el valor de la resistencia que me piden. Y ya con eso acabé esta actividad integradora, porque ya ahora nada más tengo que contestar de manera personal con lo que aprendí, sin buscar en ningún sitio, sin copiar de ningún lado. No se vayan al sitio de Brainly, porque ya sé que todo el mundo copia de ahí, yo ya conozco las respuestas, ya vi unos trabajos que ya están ahí copiando de ese sitio sus respuestas y los voy a tener que reprobar en esta actividad. Entonces ustedes no lo hagan. Nos dice, menciona 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. Entonces pueden hablar de ejemplos, no necesitan hasta hacer ejercicios como los que estamos viendo, pero pueden poner ejemplos pues como para encontrar la resistencia de la plancha, necesito la ley de Ohm, para saber la potencia que consume mi horno eléctrico, necesito la ley de Watt, pero, para encontrar la resistencia de mi horno eléctrico, esos serían ejemplos. Y describe cómo te benefician a tus actividades el conocer estas leyes, porque aquí lo que se confunden es que ponen ejemplos y ponen pues un refrigerador, una plancha y un horno microondas, y cuando dicen describe cómo beneficia tus actividades, pues el horno me sirve para esto, el refrigerador para enfriar las cosas. No, se refiere a cómo te benefician estas leyes, cómo te beneficia conocer la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Faraday, todas las leyes que están viendo en esta semana, cómo te benefician en tus actividades. A lo mejor la respuesta no le encuentran ahorita mucho beneficio directo, pero imagínense que pues les sirven para conocer la potencia de que consumen en su casa, para si tienen un problema eléctrico con una resistencia de un aparato, encontrar el valor, para saber cuánta corriente consume un cable, todo eso, para eso los sirve, ¿no? Y ya, con eso lo envían su trabajo y con eso concluyen esta actividad. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Claro, mucha gente se le facilita más hacerlo en la libreta, nada más les pido que tomen fotos claras, que no sean borrosas, que se vea claramente el procedimiento, que el trabajo también esté muy limpio, hecho en una libreta, no vaya a haber muchos borrones, tallones, etcétera. Y no hay problema, lo pueden hacer en una libreta y copian nomás la imagen de las operaciones en la parte donde viene el desarrollo de cada ejercicio. Con esto he acabado de explicarles las actividades integradoras. También voy a compartir material en el foro de novedades. Les voy a compartir estos materiales que tengo aquí. Déjenme buscarlos porque los tenía. Son sitios web, un sitio web sobre la ley de Coulomb y un video informativo sobre la ley de Coulomb. Pero les voy a compartir también materiales sobre la notación científica, sobre las micros, cómo se trabajan. Todo eso los voy a compartir en el foro de novedades. Si no alcanzo a hacerlo hoy mismo, mañana temprano ya lo van a tener ahí. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, a todos los que se quedaron conmigo durante esta hora.
Les recuerdo que también que voy a compartir con ustedes la grabación, probablemente mañana temprano. Pueden seguirla viendo en esta liga que les mandé, pero ya mañana van a ver la grabación formal. Sí hay que hacer una portada que sea una hoja de portada. Ya si quieren poner logos y es cosa personal, pero los datos sí son importantes. Tienen que poner su nombre, el nombre de su tutor, el nombre mío, de su asesor, el nombre del módulo, el nombre de la unidad, el nombre de la semana 1 y el nombre de la actividad. Todos esos son los datos institucionales que debe de ir en una portada. Gracias a ti, Elisa. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Les recuerdo que de todos modos, si tienen alguna duda, algún comentario durante estos días, mándenme un mensaje. Y les recuerdo que tenemos una semana de receso, eh, pero tienen que entregar todo el domingo. El domingo se acaba esta semana, no puede ser ya después del domingo, ya no van a poder entregar nada. Se van una semana a descansar. Los trabajos que se entreguen hasta el viernes los voy a calificar, yo creo, el lunes, pero lo que se entregue sábado y domingo probablemente lo califique yo también ya está regresando de vacaciones. ¿Ok? Que pasen muy bonita noche, descansen, hasta pronto. Les deseo mucho éxito en esta actividad. Que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense mucho porque estamos todavía en contingencia. Ay,